Bienvenidos a La Economía, soy Rosa Casals. Tensión en Washington tras un informe que cuestiona el impacto real de la política arancelaria del presidente Donald Trump. El director del Consejo Económico Nacional estadounidense, Kevin Hassett, y uno de los asesores económicos más cercanos a Trump, arremetió este miércoles contra un estudio de la Reserva Federal que concluye que la mayor parte del coste de los aranceles recayó sobre empresas y hogares estadounidenses. Economistas de la Fed sostenían la semana pasada que cerca del 90% de los gravámenes impuestos en 2025 no los pagan los exportadores extranjeros. Según el informe, el arancel medio a las importaciones en Estados Unidos pasó el año pasado del 2,6% a alrededor del 13%. Aunque algunos vendedores extranjeros ajustaron ligeramente sus precios, la mayor parte del sobrecoste terminó trasladándose a empresas y consumidores. Y vamos a comentar este y otros asuntos de la jornada con nuestra analista financiera en Nueva York. Ana Nieto, muy buenas tardes para ti. El asesor económico de Trump asegura que los autores de este informe deberían hacer frente a consecuencias. ¿Por qué esa reacción? Sí, el informe de la Reserva Federal de Nueva York, conocido la semana pasada y que está en línea con otros ya publicados sobre la misma materia, presenta una realidad que siempre ha sido prevista por los economistas, pero que no se presentó así por la Casa Blanca y llega en un momento de persistente alta inflación y crisis de asequibilidad, es decir, precios ya muy altos. Kevin Hassett no solamente es el asesor económico del presidente, sino que además su nombre sonó para ser presidente de la Reserva Federal y ha dicho que las conclusiones de este informe son vergonzosas. Por eso dice que tiene que haber consecuencias para quienes lo han hecho y lo califica como partidista. Este asesor lamenta que no se haya hecho énfasis por este informe en la caída de las importaciones o el impacto de los salarios y por una mayor producción local, pero la realidad es que no hay evidencias de esto último. El sector industrial sigue perdiendo empleo y en el último trimestre del año 2025 los salarios crecieron al ritmo más lento desde el año 2021. Las críticas de la Casa Blanca a los economistas son frecuentes, pero esta vez se centran sobre una institución cuya independencia es clave para que funcione la política monetaria. La FED hoy es noticia, además, Ana, porque se han publicado las actas de la última reunión y se revela que se contempla la posibilidad de subir de tasas. ¿Cuál es el detalle? Sí, las actas de la reunión del día 27 y 28 de enero revelan que hay una cierta tensión y división con respecto al futuro de las tasas de interés que ahora mismo están en una pausa y se dejaron hace unos días. Si la inflación baja, las tasas bajarán, pero hay gobernadores que han expresado que podría haber subida de tasas de interés si la inflación se mantiene por encima del 2%, como es el caso durante bastante tiempo. En la reunión se debatió incluso si incluir esta posibilidad en el comunicado que se hace público. Finalmente no se hizo y, de hecho, Powell en la rueda de prensa dijo que no había expectativas de subidas de tasas, aunque sí que matizó no por ahora. Powell, y eso también se debatió, ha explicado que la subida de la inflación se debe a los aranceles y explica que se espera que sea un efecto temporal, que haya una absorción de precios durante todo este año para que luego se estabilice la inflación. Ahora bien, las actas reflejan que es posible que la inflación sea muy lenta de rebajar e irregular, por lo cual no hay apetito de momento por bajar las tasas de interés. Muchísimas gracias, Ana, como siempre, por el análisis. Un saludo. Gracias, Rosa. La economía peruana sigue firme pese a la inestabilidad política por la que atraviesa el país. En 2025, un año en el que Perú tuvo dos presidentes, el crecimiento fue del 3,4%. Según los expertos, este impulso se mantendrá en 2026, situando al país entre los que más crecerán en la región. La resiliencia económica se explica principalmente por el dinamismo del consumo interno y de la inversión, además del respaldo de instituciones sólidas como el Banco Central de Reserva, que ha mantenido políticas consistentes durante años bajo la dirección de Julio Velarde. Y tenemos la oportunidad de hablar sobre ello con el economista peruano Álvaro Alonso Zapatel, que hoy nos acompaña desde Barcelona, España. Álvaro, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, una primera cuestión que resulta llamativa, ¿no? A pesar de la rotación presidencial de los últimos años y esa inestabilidad política, ¿por qué la economía peruana sigue creciendo? Bueno, gracias, Rosa. Efectivamente, lo que vemos es una circunstancia excepcional a nivel político y económico en Latinoamérica, que es la rotación presidencial que hemos vivido en el Perú, pero con una predictibilidad económica que se sustenta en lo siguiente. Primero, gran disciplina fiscal a nivel de las circunstancias en las que
déficit fiscal ha sido históricamente bajo controlado en comparación con la región. El Perú tiene una deuda pública moderada de 30-35% del PIB. Hay inflación baja, entre 1 y 3%, que se ha mantenido en los últimos años, incluso en un contexto desafiante como fue la pandemia y en los años posteriores, en el año 22 en particular, el Perú ha mantenido una disciplina fiscal, un bajo nivel de deuda y una inflación moderada. Y eso tiene que ver con la credibilidad, como bien indicabas, de un banco central que tiene una reputación de reconocimiento internacional y que eso viene respaldado por la duración que ha tenido Julio Velarde como presidente del Banco Central. Y eso también tiene que ver con las altas reservas internacionales, que aproximadamente también son 30% del PIB, 92.000 millones de dólares, que permite al Banco Central tener predictibilidad en el manejo y discrecionalidad en el manejo para intervenir en los mercados cambiarios y poder darle estabilidad a la moneda. Todo esto, en suma, con un sector minero y agroexportador que ha tenido buenos momentos en los últimos años, hace que los inversionistas confíen en la economía peruana más allá de las circunstancias políticas que el país pasa en estos últimos tiempos. Te quería preguntar por otra cuestión, Álvaro. Vemos ahora mismo una rivalidad entre Estados Unidos y China por posicionarse en sectores estratégicos de Perú, como el logístico. La administración Trump quiere recuperar terreno económico y comercial con el país. ¿Cómo está repercutiendo esto en la economía peruana? Efectivamente, el nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, ha tomado una posición muy proactiva en posicionar un discurso de recuperar terreno de Estados Unidos en Latinoamérica, y en particular en este caso en el Perú, como bien indicas con la circunstancia de lo que fue la inauguración reciente del megapuerto de Chancay, que pertenece a una asociación con la empresa COSCO Shipping de capitales públicos chinos. Esto tiene como colofón una circunstancia que ahora vemos como los Estados Unidos están procurando recuperar este espacio a partir de evidenciar que el Perú y otros países de Latinoamérica seguramente puedan involucrarse más en actividades económicas y comerciales con Estados Unidos, a la par que puedan, digamos, dejar de lado de forma parcial lo que puede haber sido una cada vez más intensiva participación china en la región. Entonces, efectivamente, vemos un tablero geopolítico que se está moviendo y que el Perú está siendo parte de ese juego político que la administración Trump está llevando a cabo en estos últimos meses. Álvaro Zapatel, muchísimas gracias por esta breve radiografía de la economía peruana. A ustedes. Una histórica fábrica de neumáticos anuncia su cierre en la provincia de Buenos Aires en la antesala de una huelga general. FATE, pionera de la industria argentina, llegó a exportar parte de su producción a mercados internacionales. Hoy, cientos de familias se ven afectadas por el cierre, esto en un contexto de apertura comercial impulsada por el gobierno de Javier Milei, con un fuerte impacto en la industria local. La empresa de neumáticos FATE, con más de 80 años de historia y capacidad para producir 5 millones de neumáticos al año, deja a más de 900 trabajadores sin empleo. FATE atribuye la decisión a la pérdida de competitividad frente al aumento de importaciones, particularmente desde China. Cientos de familias se enfrentan a un futuro incierto. Nada para decir, porque realmente estoy muy triste, porque tengo dos hijos con discapacidad. No tengo casa propia, estoy alquilando. No sé qué voy a hacer porque yo ya estoy pisando los 50. Yo ya ahora el 21 de abril cumplo 50 años y no sé qué voy a hacer en mi vida, no sé. El cierre se produce en medio de fuertes protestas sindicales. La Confederación General del Trabajo prepara su cuarta huelga general en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno del ultraliberal Javier Milei, ya aprobada en el Senado. Según fuentes sindicales, FATE se suma al cierre de más de 21.000 empresas en los últimos 2 años, con la pérdida de unos 300.000 empleos. Hay que salir a pelear contra la reforma laboral porque lo único que hace es darle poder a los patrones para que se llenen más de plata, precaricen a los trabajadores o los dejen en la calle como hizo la empresa FATE. Los sindicatos advierten que la reforma laboral podría aumentar los despidos, mientras que el gobierno sostiene que estas medidas buscan facilitar la contratación de nuevos empleados y reducir el trabajo informal, que afecta al 40% del mercado laboral. El caso de FATE evidencia los retos que atraviesa la industria argentina.
Y aquí en Europa vuelven a surgir rumores sobre el futuro de Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo. Según el diario británico Financial Times, la presidenta del organismo podría dejar el cargo antes de que concluya su mandato. Lagarde llegó al frente del BCE en 2019 tras dirigir el Fondo Monetario Internacional. Su mandato se extiende hasta octubre de 2027, pero según el Financial Times se estaría valorando una salida anticipada. El Banco Central Europeo ha desmentido esta información. No obstante, no es la primera vez que surgen estas especulaciones. Ya el año pasado se hablaba de que Lagarde dejaría el cargo para asumir la dirección del Foro Económico Mundial. Nos vamos hasta la Bolsa de Frankfurt porque nuestro compañero tiene más informaciones y detalles sobre todos estos rumores. José, muy buenas tardes. Cuéntanos por qué Lagarde estaría presuntamente considerando dejar el Banco Central Europeo. Hola Rosa, ¿qué tal? Según la información que publica el diario británico Financial Times, podría ser una estrategia para proteger a la institución europea frente a los próximos procesos electorales en los que la extrema derecha aquí en Europa está ganando fuerza, y ahí es clave el papel que juega Francia. Ningún presidente del Banco Central Europeo se elige sin el visto bueno de Alemania y de Francia. Hay que recordar que Macron no puede repetir al frente de la presidencia de Francia y se teme que la extrema derecha en las próximas elecciones de abril del próximo año se convierta en la primera fuerza política. Así que, según el Financial Times, podría ser una estrategia por parte de Francia para que Macron, antes de dejar su cargo, deje dicho quién va a suceder a Lagarde al frente de la institución. Hay que recordar, Rosa, los precedentes que hemos tenido hace poco con las presiones por parte, por ejemplo, del presidente estadounidense Donald Trump en su propio Banco Central, en la Fed, y eso podría estar generando temores o movimientos aquí dentro de la Unión Europea. Muchísimas gracias, José David. Y esto es todo por hoy en este espacio de economía. Les invito a que visiten nuestras redes sociales. Allí encontrarán estas y otras informaciones. En nombre de todo el equipo de DW, gracias por seguirnos. Hasta pronto.